La noche de los cuchillos largos. Ese hecho histórico que durante 1934 se dio en la Alemania nazi y que Hitler a la cabeza, junto con sus colaboradores más cercanos, hicieron una purga en su entorno para tratar de sacar del ruedo político a todos aquellos personajes que le molestaban, que le causaban ruido políticamente, que ellos veían como una amenaza, a pesar de haber estado varios años junto a ellos en la conformación del partido nazi y en tratar de llegar al poder. Una vez llegados al poder, hicieron esta purga llamada la Noche de los Cuchillos Largos. Venezuela tiene su Noche de los Cuchillos Largos. Ya vamos a hablar de ello. Tratamos de ser cada vez más constantes con el canal, pero bueno, las ocupaciones a veces nos consumen. Es normal en un país como Venezuela que eso suceda. Pero bueno, acá los esperamos. Y si ustedes quieren colaborar con el canal, allí les dejamos nuestra cuenta de PayPal. Es su forma de ayudarnos a seguir desarrollando este tipo de contenido. La corrupción en Venezuela. Ese mal que no es nuevo, un mal que tiene muchos años en el país, que de hecho gran parte del flagelo de la corrupción fue lo que trajo al poder eso, y junto con las conspiraciones de la extrema izquierda, trajeron al poder al teniente coronel Hugo Chávez Frías en 1999, ganando las elecciones tras haber dado 2 intentos fallidos de golpe de Estado, una historia que todos conocemos, y la historia posterior a su llegada al poder, que han sido más de 20 años de una tragedia política en Venezuela. Pero aquellas promesas de acabar con la corrupción, aquello que ellos tantos criticaban, se ha multiplicado por mucho, por una potencia infinita. Se ha elevado a la potencia infinita. Han dejado como unos bebés de pechos a aquellos señores que fueron corruptos, que cometieron esos errores. No cumplieron sus promesas revolucionarias de acabar con la corrupción, de mejorar la vida del venezolano, de desarrollar al país. Por el contrario, todo lo bueno que allá se hizo, en aquella época se hizo, en la época de la llamada de los 40 años de la democracia, todo lo positivo que dejó eso, estos señores lo acabaron, literalmente lo destruyeron. Dejaron solo cenizas, pero la corrupción la mejoraron. La corrupción ha sido un flagelo que ha dejado a Venezuela prácticamente en ruinas, y que lo poco que hoy en día se ve mejorando es gracias al empuje de los ciudadanos, gracias a todas aquellas personas que dijeron: nos quedamos. Si el barco se hunde, nos hundimos con el barco, pero trataremos de hacer algo por el país, trataremos de hacer algo por Venezuela, y poco a poco se ha logrado algo. No es por políticas del gobierno como ellos quieren hacer ver, es por insistencia de la gente, es por el trabajo de la gente, es porque las personas verdaderamente han apostado por el país. La corrupción no solamente se ve en el ámbito público, en las finanzas públicas, también existe la corrupción a nivel privado. Y Venezuela también fue contaminada. Venezuela también ha sido víctima de la corrupción del sector privado, de las empresas privadas. Solamente podemos hacer mención a un caso de un famoso banco
que nació en el Zulia, no voy a dar el nombre obviamente, y que tuvo un gran auge a nivel nacional, tuvo presencia a nivel nacional, incluso internacional, donde hoy en día son acusados por estafa en las islas de Aruba y en Panamá. Ese banco y esos señores que manejaron ese banco cometieron graves casos de corrupción. Hubo una corrupción en el entorno financiero de ese banco, parte de la banca privada. Con esto quiero decir que la corrupción no es exclusivamente del sector público, como muchas personas creen. La corrupción viene desde aquel particular, aquel privado, que paga para hacer un trámite, que trata de buscar influencia sobre otros, incluyendo sobre el sector público, para poder encontrar con ellos permisos, contrataciones, compras, hasta las más altas esferas de la corrupción, donde se ven movimientos bursátiles, donde se manipulan las leyes, donde se tratan de cambiar acciones sabiendo cómo se van a comportar y haciéndose de millones de la noche a la mañana de forma ilícita en perjuicio de otras personas que poco invirtieron creyendo en que comprando algún tipo de acción, algunos tipos de papeles en las bolsas de inversiones, podían mejorar sus ahorros, podían acrecentar su patrimonio. La corrupción ataca a todos los sectores. La corrupción llega desde lo más pequeño hasta lo más grande. Venezuela ha sufrido mucho de corrupción. En días pasados, y haciendo alusión a nuestro título, La Noche de los Cuchillos Largos, cae el ministro Tarek Al-Aissami, hombre fuerte del régimen venezolano, miembro activo, militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. De las manos derechas que tuvo el teniente coronel Hugo Chávez Frías, expresidente de Venezuela, hoy difunto, cercano al presidente Nicolás Maduro, un hombre ligado a muchos sectores financieros, acusado en el extranjero por los Estados Unidos por lavado de capitales y otros delitos, junto con sus colaboradores. Esta renuncia se dio en pasados días debido a unos hechos de corrupción donde 3.000 millones de dólares han desaparecido y nadie sabe dónde están. A raíz de estos hechos de corrupción, o de este hecho en particular, el caso de los 3.000 millones de dólares, la Policía Nacional Anticorrupción ha detenido a varios funcionarios de PDVSA, específicamente. PDVSA es la empresa de petróleos de Venezuela, por sus siglas, Petróleos de Venezuela y sus empresas afiliadas, sociedad anónima, cuyo propietario en 100% es Venezuela, y por supuesto quienes la manejan y la dirigen siempre son los funcionarios que son afectos al partido de gobierno de turno. Esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Tenemos entonces que la Policía Anticorrupción detuvo al coronel Antonio Pérez Suárez. El coronel Antonio Pérez Suárez era superintendente de PDVSA en el área de comercio y suministros. También se detuvo al señor Yosemite Ramírez,
Él era superintendente de criptoactivos. Esa parte que se encargaba de manejar todo lo que eran las criptomonedas, las inversiones en criptomonedas o los pagos, compras que se hacían en criptomonedas desde PDVSA y hasta PDVSA. Este señor también fue detenido. También fue detenido el diputado Huger Roa, si no me equivoco el nombre. Huger Roa, cercano también al gobierno. Y así han sido detenidos varios funcionarios, nombro los que fueron más destacados, y varios empresarios privados. Muchos vieron lo que estaban pasando, vieron las barbas de sus vecinos arder y no las colocaron en remojo, se fueron del país, huyeron en sus aviones privados. No sabemos si con complicidad o sin ella. A consecuencia de estos acontecimientos, el ministro fuerte del régimen, Tarek El Aissami, se pronunciaba en Twitter anunciando su renuncia y informando que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones y que parte de colocar su cargo a la orden era para poder facilitar estas investigaciones. Empezaron a moverse todas las matas, todos los negocios de PDVSA a nivel nacional. Muchas personas, como ya dije, comenzaron a huir. Otras personas comenzaron a quemar papeles. Otras comenzaron a decir, yo no sabía. Y otras más descaradas aún, de las que no voy a dar nombre porque me debo cuidar, y estoy en Venezuela, y ustedes saben todo lo que puede suceder aquí en el país, no puedo nombrar, obviamente, pero que todos conocemos. Esas personas están dándose golpes de pecho al frente de esta cruzada, de esta noche de los cuchillos largos contra la corrupción, lo cual nosotros aplaudimos desde esta tribuna, pero lamentablemente muchos de los que están enfrente de estas investigaciones o que están pronunciándose sobre estos hechos de corrupción son parte del problema. Señor fiscal Tarek William Saab, abogado, colega, a quien le tengo mucho respeto a pesar de que tenemos o estamos en las antípodas ideológicas, podemos tener muchas coincidencias. Y una de las coincidencias que tenemos es su esfuerzo por tratar desde el Ministerio Público de investigar estos hechos, de llevar a la cárcel a muchos corruptos, de llevar a la cárcel muchas personas que le han hecho daño, como de hecho lo ha estado haciendo, y por ello se ha estado ganando el respeto de muchas personas. Yo, durante muchos años, como dije, a pesar de estar en las antípodas ideológicas, le he tenido mucho respeto al señor fiscal general de la República, Tarek William Saab. La agencia Reuters afirma que 21.000 millones de dólares de PDVSA han quedado en cuentas por cobrar, producto de los intermediarios que la industria petrolera venezolana ha utilizado para poder sortear los obstáculos debido a las sanciones a las que es sometida. Si son 21.000 millones de dólares los que están en estas cuentas por cobrar, imagínense el negocio que hay detrás. La cifra puede ser muchísimo mayor. La cifra puede ser bastante escandalosa. Nosotros llegamos a ver
mucho de lo que ocurría en los campos petroleros y dentro de la industria petrolera venezolana. Y sabíamos que algún día todo eso iba a pasar factura, todos esos males, toda esa gente incompetente que allí estuvo simplemente por portar el carnet de un partido político. Y por la persecución que hubo, ese error político que cometió el expresidente Hugo Chávez de depurar supuestamente PDVSA, que también tuvo su noche de los cuchillos largos, pensándolo bien. Y sacó mucha gente valiosa. En verdad, PDVSA había que hacer una reestructuración, pero no de la forma en que la hizo el expresidente Hugo Chávez Frías. De tal forma que lo que estuvo dentro de la empresa, dirigiéndola, todos estos últimos años, y manejándola todos estos últimos años, fue mucha gente incompetente, mucha gente corrupta, que lo que hizo fue acabar Venezuela. Si mal no recuerdo, el señor Rockefeller, creo que sus palabras fueron de él, en una entrevista le preguntaron cuál era el mejor negocio del mundo, y él contestó a su entrevistador que era una empresa petrolera. Cuando le preguntaron cuál era el segundo mejor negocio del mundo, este le contestó que era una empresa petrolera mal manejada. Con esto quiero decir que aún con todo lo que ha sucedido en PDVSA, con todo lo que ha sucedido en Venezuela, la empresa petrolera, el petróleo, el negocio petrolero aún es un buen negocio, un negocio que deja muchas divisas, muchos dividendos, muchas ganancias. Y lo poco que estaba quedando dentro de este negocio petrolero en Venezuela, se lo estaban robando. Y por razones partidistas, lo callaban o no lo decían. Pero que ya al ver que todo se estaba desboronando y que ya la corrupción era tan alta, seguramente han sido estas mismas personas las que han aportado a dar el conocimiento de todo esto que estaba ocurriendo ante los ojos de todos nosotros, de todos los venezolanos, que éramos testigos, sobre todo en regiones petroleras como en la que nosotros nos encontramos acá en el Zulia, éramos testigos de todo lo que sucedía, de todo lo que estaba pasando en PDVSA. Derrames petroleros, desmantelamiento de instalaciones petroleras para vender como chatarra parte de estas instalaciones, de esta infraestructura, desvío de barcos, todo lo que vivimos con la gasolina, con el mal de la gasolina, la falta del gas, la pérdida de empleo, la pérdida de los beneficios y los salarios de los que gozaban estas personas dentro de la industria petrolera. Muchas personas en Venezuela, cuando yo estudié ingeniería, una de las, o la escuela que más tenía alumnos era química y petróleo, porque muchas personas querían ir a trabajar en la industria petrolera porque los salarios eran muy bien remunerados. Tenían muy buenos beneficios económicos, era un profesional que sabía que iba a tener directamente su fuente de trabajo cuando recibiera su medalla y su título universitario para trabajar en la industria petrolera. Todo eso se vino abajo, todo eso se cayó producto de la corrupción, producto de este flagelo que lamentablemente es parte de toda Latinoamérica y ha sido parte de Venezuela. Hemos insistido nosotros de que tratemos cada quien desde su tribuna de cooperar, colaborar, porque Venezuela trate de salir de este atolladero en el que nos encontramos. Esperemos las investigaciones, cómo se van a desarrollar y si verdaderamente el gobierno nacional está interesado en recuperar la industria petrolera. Aunque muy humildemente nosotros, y lo digo ya como profesional en las ciencias políticas y administrativas, como gerente público,
Lo digo desde los conocimientos académicos que he adquirido durante todos estos años y los conocimientos en una pequeña empresa que dirijo. Miren, hay que dejar, y esto lo digo también a los sectores de oposición, a estos sectores radicales que cada día están tratando de vender más el discurso de la antipolítica, y algunos que desde la política venden un discurso de que hay que acabar con todo lo que sea el oficialismo, de que no hay que tener piedad, de que hay que arrasarlo. Miren, eso no va a pasar, eso no va a suceder. El que le esté vendiendo eso, les está vendiendo mentira, les está vendiendo lo mismo que han vendido durante todos estos años y por lo que hemos fracasado como oposición. Venezuela la tenemos que construir todo, tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí tenemos que agarrar de una vez por todas las diferencias, echarlas a un lado. Como siempre he dicho en podcasts anteriores, hay ciertos hechos que por supuesto no pueden quedar impunes porque la impunidad en este país se tiene que acabar. Pero quien le esté vendiendo esos cambios, esas bombas nucleares políticas que van a arrasar todo, lo que le están vendiendo es mentira, es demagogia. Le están vendiendo algo que no va a suceder y que no es viable en este país. Y no es precisamente porque haya el peligro de una guerra civil, porque yo creo que aquí en Venezuela tuvimos ciertas escaramuzas y ciertos enfrentamientos que se pudiesen considerar o haberse considerado una especie de conflicto civil. Nosotros lo pasamos, nosotros lo hemos vivido, hemos sido protagonistas de ello. No lo estamos diciendo desde las mentiras, no lo estamos diciendo para tratar de buscar algún tipo de beneficio o beneplácito político de las masas, porque miren, yo no estoy aspirando a un carrizo, nada, no me interesa. Yo me retiré del mundo político desde 2012. Por supuesto, como profesional en las ciencias políticas, siempre voy a hablar de política porque me gusta la política y me apasiona. Creo en la buena política. Creo en lo noble que la política puede darle a la civilización, le ha dado a la civilización y al concepto de ciudadanía, de Estado. Y por ello siempre voy a estar. Pero cargos políticos yo no quiero, no estoy interesado en ello. En estos momentos estoy enfocado en otras cosas. En estos momentos estamos en otros proyectos, lejos de eso. Por eso no me interesa, no me importa quedar bien con uno o con el otro. Por supuesto, tengo muchos amigos políticos, en altos cargos incluso, y de lado y lado. Porque durante mis años políticos siempre me caractericé por ser una persona muy conciliadora, de tratar siempre de entenderme con los demás. Y bueno, en el momento en que nos tocó asumir posiciones difíciles, en el momento que nos tocó confrontar, lo hicimos, pero lo hicimos con mucho valor, lo hicimos con mucho respeto, lo hicimos con la convicción de que era lo mejor para el país en ese momento. Pero todos aquellos conflictos, todo lo que ha sucedido en Venezuela, para poder salir de este atolladero, debemos sentarnos. Y no este diálogo ridículo que cargan personas que hasta en público se dicen que se caen mal, que no se soportan. Miren, en ningún libro de los que he leído de técnicas de negociación o de resolución de conflictos, en ninguna parte recomiendan que personas que se caigan mal, que simplemente se vean y no se soporten, lleven a cabo una negociación, lleven a cabo tratar de llegar a un acuerdo político. Eso, miren, eso no se da. Eso no se da. Eso no existe. Creo en que sí debemos, los venezolanos, todos los venezolanos, dialogar, ponernos de acuerdo. La oposición, llevar un candidato unitario que sea el mejor, el que dé propuestas que verdaderamente vayan a beneficiar al país. No a la demagogia, no a las ridículas y ridículos encuestadores que hay en Venezuela, donde por dinero tratan de posicionar a alguien y aparece con unos números exorbitantes y cuando van las elecciones no gana, pero ni siquiera
un condominio de un edificio, con mucho respeto a las personas que dirigen los condominios, por supuesto, no son capaces de ganar ni una junta de vecinos. Y estas encuestadoras los colocan como que son las personas ideales para dirigir el país. Son unos sinvergüenzas todos. Pero eso es parte de lo que debemos tratar de mejorar en este país. Y bueno, pero no nos alteremos y no... Pues sabemos que esta parte es bastante álgida y a muchos nos puede apasionar. Y nos puede disgustar también cuando recordamos las cosas que suceden. Miren, ojalá y esto que está sucediendo sea parte de ese entendimiento al que debemos llegar. Este gobierno sabe que la oposición elegir un buen candidato muy probablemente pierda el poder, pierda las elecciones presidenciales, porque, como les dije, quienes estén vendiendo una inquisición en Venezuela están vendiendo solo problemas, están vendiendo demagogia, están vendiendo algo que en vez de solucionar problemas va a traer más problemas en Venezuela. Y ya los venezolanos estamos cansados de los problemas, ya los venezolanos estamos hartos de los problemas y de los conflictos. Queremos soluciones, queremos desarrollo, queremos un país honesto, trabajador, y queremos recuperar todo aquello que estos señores del gobierno durante más de 20 años han destruido. Y bueno, mis amigos, gracias por estar allí. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal. Es su forma de colaborar con nosotros y que sigamos cada vez más ofreciéndoles este y otro tipo de contenidos en nuestro canal político y bohemio. Nos vemos la próxima.